viendo que la manera en cómo los lípidos, al ser insolubles, tienen que transportarse en la sangre unidas o embolsadas, digamos, en unas estructuras que se llaman lipoproteínas. Las lipoproteínas, hay diferentes tipos de lipoproteínas y estamos hablando acerca de que hay cuando menos 4 tipos principales, los kilomicrones, los VLDL, HDL y LDL, y vimos a lo que significan cada una de estas siglas, y estuvimos revisando. ¿Saben qué? Se me olvidó lo de los casos clínicos. No pasa de este fin de semana, ¿eh? Bueno, no es amenaza, pero es que hay que trabajar, ni modo. Estábamos hablando, como les digo, entonces de las lipoproteínas, y estábamos viendo que también de acuerdo a se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño y principalmente de su densidad. Esta D significa densidad. La densidad aumenta de aquí para acá. Aquí vamos a poner una rayita. Esa es pregunta de examen esta, ¿eh? Si hablamos, si aquí ponemos un mayor que, en cuanto al tamaño y la densidad sería algo así. Entonces aquí le vamos a poner tamaño. Y aquí le vamos a poner densidad. Entonces hablamos de que a mayor tamaño, pues tienen una menor densidad. Viceversa, ¿no? En mayor densidad tenga la lipoproteína, su tamaño va a ser menor. Los kilomicrones son más grandes que las VLDLs en tamaño. Las VLDL son mayores que las LDL y las LDL son más grandes que las HDL. Y en cuanto a densidad, las HDL son más densas que las LDL son más densas que el VLDL y las VLDL son todavía más densas que los kilomicrones. Entonces, para acá va la densidad y para acá va el tamaño. Creo que eso quedó claro, estamos de acuerdo. Y estuvimos hablando acerca de los componentes. Más bien, aquí nos quedamos, componentes de las lipoproteínas. Y hablamos que las lipoproteínas tienen componentes lipídicos y componentes proteicos. Es decir, una lipoproteína en sí, por dentro está llena de lípidos, pero también tiene componentes proteicos esta lipoproteína. Y de acuerdo a la cantidad de lípidos y proteínas que tenga cada lipoproteína, pues también se pueden clasificar y son diferentes sus propiedades y características. Vamos a empezar hablando acerca de los componentes lipídicos de las lipoproteínas. El principal, tal vez, componente lipídico de las lipoproteínas es el colesterol. Les comentaba, y sí quiero que les quede bien claro, es que todo el colesterol que tenemos en nuestro organismo, en nuestra sangre vamos a decir, está contenido en las LDL, en las VLDL y las HDL. Por eso a todas estas lipoproteínas se le llama HDL colesterol, LDL colesterol y VLDL colesterol. VLDL colesterol, ok. Estas, si nosotros cuantificamos las HDL, las LDL y las VLDL y sumamos, vamos a obtener el colesterol total en nuestra sangre, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. El colesterol es un alcohol esteroide, tiene esta estructura esteroidea, no está saturado, y eso hablando acerca de su estructura química. Creo que lo empezamos a ver, ¿verdad? Sí lo vimos esto, ¿no? Creo que sí estuvimos, sí lo repasamos, ya me acordé, sí lo repasamos, pero no le hace, vamos a repasarlo rápido. Mencionamos que el colesterol tiene o puede tener un origen exógeno o endógeno, es decir, nuestro organismo sintetiza mismas moléculas de colesterol, pero el colesterol también lo ingerimos en la dieta.
vimos también que es un componente estructural de membranas muy importante, ya ustedes lo han estudiado, y también forma parte de hormonas esteroideas. También hablamos de que existe colesterol esterificado y el colesterol no esterificado. La mayor parte del colesterol en nuestro organismo se encuentra en forma esterificada. Una pequeña parte, la tercera parte del colesterol en nuestro organismo se encuentra de manera no esterificada y esto tiene su importancia, lo vamos a ver también. Y pues aquí vimos más o menos la mayor parte, en realidad la mayor parte del colesterol es transportado por las LDL, del 20 a 35% por las HDL y del 5 al 12% por las VLDL. Es decir, las VLDL tienen muy poquito colesterol, las LDL tienen mucho colesterol y las HDL tienen un poquito menos, tienen mucho colesterol, pero no tanto como las LDL. Mencionábamos que el HDL le llaman el colesterol bueno y las LDL le llaman el colesterol malo. Entonces creo que nos quedamos aquí y vamos a hablar ahora acerca del otro componente lipídico, porque hice unos poquitos cambios en las diapositivas, como que las arreglé un poquito. Ustedes dirán, uy, pues si no las hubiera arreglado, ¿cómo hubieran quedado, no? ¿Cómo estarían? Pero lo quise ordenar un poco. Estamos hablando entonces de componentes de las lipoproteínas y empezamos con los componentes lipídicos. El primer componente lipídico, colesterol, y el segundo componente lipídico que vamos a ver, pues son los ácidos grasos. Y hablamos también acerca de los ácidos grasos, dijimos que son pues lípidos que pueden estar saturados, no saturados, y si revisamos que en las lipoproteínas los ácidos grasos se encuentran en forma esterificada, en forma que ahorita lo vamos a ver también, en forma de triglicéridos principalmente. Y aquí pues este cuadrito acerca de algunos ácidos grasos, vemos su terminal, carboxílica, COOH, una cadena larga de carbonos, prácticamente es carbono y hidrógeno, como puede ser el ácido graso saturado, cuando no tiene dobles ligaduras, y puede ser insaturado, monoinsaturado o poliinsaturado. Creo que también lo checamos esto, no, creo que sí lo vimos también. Ya ni me acuerdo dónde nos quedamos. No, esto creo que no lo vimos. Bueno, eso es un ejemplo de la esterificación de los ácidos grasos. Es importante porque, como les digo, los ácidos grasos sí los podemos encontrar libres en el organismo, pero la manera en cómo los encontramos más comúnmente es en forma de triglicéridos. Si se acuerdan de esas clases de bioquímica, creo que lo checaron, creo que lo vieron. Pues los ácidos grasos se esterifican o forman un enlace éster, es cuando reaccionan con glicerol. Es un alcohol también, un tipo de alcohol, que reacciona con relativa facilidad con los ácidos grasos. Se forma un enlace éster, de manera que se forman ácidos grasos esterificados, se esterifican con el glicerol, y pueden ser, si nada más se esterifica en el glicerol un solo ácido graso, es un monoacilglicerol. Si se esterifican dos cadenas de ácidos grasos, pues los llamamos diacilgliceroles, y en este caso, como lo vemos aquí representado, pues son tres ácidos grasos en el glicerol. Entonces estamos hablando de un triacilglicerol, que en la clínica les comentaba también, le llamamos triglicéridos. Es lo mismo. Oigan, también esto ya lo habíamos visto. Creo que avanzamos mucho en la clase pasada. Esto sí no lo vimos, ¿verdad? Aquí creo que nos quedamos. Ok, Profe, creo que esto sí lo vimos. ¿También los glicéridos también? Sí. Bueno. Creo que nos quedamos hasta los componentes proteicos. Ok. De acuerdo. De todas maneras, lo voy a mencionar nada más, entonces va rapidito.
Vimos los glicéridos, vimos que en el plasma los triglicéridos son más abundantes, al contrario de lo que pasa con los monoglicéridos y diglicéridos. Ah, sí, cierto, hablamos acerca del tejido adiposo y lo que me interesa mucho que no se les olvide es que se van a transportar principalmente en el plasma en forma de kilomicrones, un poquito menos en forma de VLDL. Las LDL y HDL contienen triglicéridos, pero en muy poca cantidad. Las LDL y HDL transportan principalmente colesterol, ya lo revisamos. Las VLDL y los kilomicrones tienen colesterol también, pero transportan principalmente entonces triglicéridos. Y hablamos acerca de los triglicéridos y dijimos que pues, son energéticamente hablando muy eficientes, nos producen mucha energía. Hablamos acerca de los fosfolípidos también, que es otra, los lípidos que también forman parte de la estructura de las lipoproteínas. Y nos quedamos entonces aquí, ¿verdad? En los componentes proteicos de las lipoproteínas. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ya me entendí. Ok. Hablamos entonces de que las lipoproteínas tienen su componente lipídico y un componente proteico. Vamos a hablar entonces del componente proteico, es decir, las proteínas de las lipoproteínas. Las proteínas de las lipoproteínas se llaman apolipoproteínas. Apolipoproteínas. Es decir, lo que tiene o las partes proteica, lo que tiene proteínas en las lipoproteínas se llaman apolipoproteínas. Para los compas, pues nomás le decimos apo. Apo 100, apo, etc. Entonces, definimos a las apolipoproteínas como proteínas que forman parte de la estructura de las lipoproteínas. Cada una de esta apolipoproteína, pues tienen una composición, dice, particular y relativamente constante, es decir, hay diferentes tipos de apolipoproteínas, cada una tiene una función específica y su estructura, su composición es relativamente constante entre una lipoproteína y otra. Por ejemplo, las HDL tienen una apolipoproteína característica. Las LDL utilizan 2 o 3 apolipoproteínas, etcétera. Esas 2 o 3 o varias apolipoproteínas que existen, pues se diferencian entre sí por su composición, por su función también, la cual es relativamente entonces constante en cada una de las apolipoproteínas. ¿Cuál es la función? Fíjense bien, la función de los componentes proteicos de las lipoproteínas, pues para empezar, las lipoproteínas hacen que sean más solubles los lípidos o todo el complejo de lipoproteínas en el plasma. Esa es la función principal entonces de las apolipoproteínas. En primer lugar, que puedan ser más solubles todavía en el plasma. Otra función muy importante que tienen es que le dan un nombre, le dan una característica especial y se le confiere selectividad a las lipoproteínas. Es decir, las apolipoproteínas hacen que las lipoproteínas reaccionen o tengan reacciones específicas para lo que son necesarias estas apolipoproteínas. Aquí dice, esta selectividad es para ser reconocidas por receptores celulares y también por enzimas que actúan sobre ellas. Es decir, no crean que una lipoproteína anda así por la vida en la sangre, nada más nadando y transportando, como si fuera un tráiler, ¿no? No, en realidad reaccionan mucho
unas apolipoproteínas dan origen a unas lipoproteínas, se entrelazan entre sí, hay mucha interrelación entre ellas, hablando químicamente, obviamente. Entonces, las lipoproteínas sí le confieren esta selectividad a las lipoproteínas, para decir, en esta lipoproteína actúan ciertas enzimas, o esta lipoproteína puede ser aprovechada, usada por cierta célula. ¿Cómo sabe la célula a qué lipoproteína recibir? Pues porque tiene las apolipoproteínas que le dan selectividad. Entonces, esta selectividad se refiere más bien a que puede ser reconocida por células y puede ser reconocida también por enzimas que van a trabajar con las lipoproteínas. Y bueno, esta selectividad sirve también para, pues, inhibir o activar enzimas. Entonces, cada apolipoproteína tiene como una función muy característica. Hay un montón de apolipoproteínas. No es algo sencillo, es algo complejo. La manera en cómo actúan. Tenía una diapositiva yo aquí en medio donde puse, pues hay que ver a cada apolipoproteína, pero creo que no nos vamos a pasar aquí mucho tiempo si nos pasamos hablando de cada una. Entonces, nada más menciono en general qué es una apolipoproteína y cuál es su función. Otro componente proteico, entonces, de las lipoproteínas son las enzimas que pueden participar en el metabolismo de lipoproteínas. Creo que aquí el componente proteico por excelencia de lipoproteínas, vamos a decir que son las apolipoproteínas. Las enzimas, pues, no forman parte de las lipoproteínas. Más bien aquí, como lo dice el título, participan en el metabolismo de lipoproteínas. Entonces, vamos a separar los temas. El componente proteico de la lipoproteína se llaman apolipoproteínas. Las enzimas son ya otro tema aparte, ¿no? Enzimas que participan en el metabolismo de lipoproteínas. En primer lugar, tenemos a la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa es una enzima, se produce en el tejido adiposo y tiene una función muy específica de hidrólisis, porque la lipoproteína lipasa hidroliza lipoproteínas ricas en triglicéridos. Estas lipoproteínas ricas en triglicéridos, pues hablamos de que son principalmente las VLDL y los kilomicrones. Se encuentra en zonas bien definidas, esta lipoproteína lipasa, dice, en las células endoteliales, es decir, se encuentra en, si esto es una vena, arteria, vamos a llamar, por aquí circula la sangre, ¿no? Por dentro. Esto se llama luz, la luz venosa o luz arterial, por aquí se pasa la sangre. Las células endoteliales son las células que están aquí, las que forman el túnel de las venas y de las arterias. Las células del endotelio de los capilares, fíjense, esta venita muy delgadita son capilares del tejido adiposo. Aquí existe la lipoproteína lipasa. También se encuentran los capilares del músculo esquelético. Músculo esquelético son músculos que se encuentran pegados al hueso, a los huesos. No todos los músculos están pegados a los huesos. Estos músculos se agarran, están muy fijos al hueso. Aquí se encuentra también mucha lipoproteína lipasa. Y en el corazón, la lipoproteína lipasa es una enzima que se encuentra en gran medida en el corazón también. Ahora, pues esta hidrólisis de los triglicéridos que se lleva a cabo por la lipoproteína lipasa sucede cuando los kilomicrones se adhieren a las células endoteliales, es decir, los triglicéridos que están circulando por la luz del capilar en la sangre, al estar en contacto con las células ricas en lipoproteína lipasa, o que son producidas también en la lipoproteína lipasa,
se adhiere el kilomicrón, entonces los triglicéridos son hidrolizados, se rompen por las células endoteliales. Esta hidrólisis sirve para producir ácidos grasos que a lo mejor van a entrar a la beta oxidación para producir energía también. Hay otra enzima importante en el metabolismo, en lo que tiene que ver con las lipoproteínas, y esta es la lipasa hepática. Hay otro tipo de lipasa, que es la lipasa pancreática, pero pues tienen un poco diferentes funciones. En cuanto a las lipoproteínas, la lipasa hepática tiene más importancia, más relevancia. Como su nombre lo dice, la lipasa hepática, pues, esta se produce en los hepatocitos, en células del hígado, y igual en la lipoproteína lipasa que vimos hace ratito, hidroliza también los triglicéridos, por eso se llaman lipasas. Pues principalmente de los kilomicrones y VLDL, que son las lipoproteínas que más contienen triglicéridos. Pero tiene otras funciones. Si se fijan, aquí dice que participa en la conversión de IDL en LDL. Resulta que hablamos nosotros de kilomicrones, hablamos de VLDL, LDL y HDL. Entonces mencionamos nada más estas lipoproteínas. Entre las VLDL y las LDL hay una lipoproteína intermedia que se llama IDL. De hecho, está ahí, significa eso, intermedia. Vamos a ver ahorita, un poquito más después, pero las VLDL se convierten en LDLs. Se van catabolizando, digamos, sirven cargos metabólicos, de manera que las VLDL se convierten en LDL. Pero antes de convertirse en LDL, sí, pasan por otro estado que se le llama IDL. Entonces, la lipasa hepática tiene que ver con esa transformación de VLDLs en LDLs. Hidroliza también, fíjense, tiene otra función, aparte de hidrolizar kilomicrones, triglicéridos de los kilomicrones y el LDL, también participa en la hidrólisis de fosfolípidos y triglicéridos que están contenidos en la HDL. Aquí dice HDL2 porque hay varios tipos de HDLs. O sea, la cosa se va complicando, no creo que sea tan fácil. Hay otra enzima, de hecho hay varias igual, pero no voy a estar hablando de cada una de ellas, ¿verdad? Para empezar, que no lo tengo preparado, no me acuerdo de todas. Mencionamos las que tal vez más representativas y especiales que pues, tenemos que revisar. Se llama lecitin colesterol aciltransferasa. Esta enzima se encuentra en el plasma, no es una enzima que se encuentra en los tejidos, está nada más en el plasma, y es muy importante porque sirve para que el colesterol sea esterificado. Acuérdense que hablamos de que el colesterol se encuentra de forma esterificada y no esterificada en nuestra sangre. Hay una mayor proporción en nuestra sangre de colesterol esterificado, más que del colesterol no esterificado, que lo vimos. Si se fijan, aquí dijimos 2/3 del colesterol está esterificado. Entonces, esta esterificación la lleva a cabo esta enzima, la lecitin colesterol acetiltransferasa. Sus funciones, bueno, además de catalizar esta esterificación, también llena al colesterol de ácidos grasos para esterificarlo. Esta lecitin colesterol acetiltransferasa se produce en el hígado. Se puede utilizar también, hay estudios que la proponen que se utilice como un marcador de daño hepático
Ya hay varios, así que no creo que prospere la idea, pero puede ser también un marcador de daño hepático, porque se sintetiza en el hígado y va circulando en el plasma asociado, es decir, va junto con pegada con la HDL. La HDL se convierte entonces en su sustrato preferido, porque mencionamos también que la HDL es rica en colesterol. Entonces, la lecitincolesterol acetiltransferasa tiene predilección por las HDLs. Fíjense cómo dice aquí, activada por la ApoA1. Acuérdense que mencionamos que las apolipoproteínas sirven, en parte, una de sus funciones es activar enzimas. Aquí lo estamos viendo. Este tipo de apolipoproteína, que como les dije, para los cuates le decimos APO, se le llama APO para abreviar. La ApoA1, entonces, que debe encontrarse o se encuentra en las HDL, activa a la lecitincolesterol acetiltransferasa para que la enzima actúe sobre las HDLs y siga con el proceso, pues, de producción de lipoproteínas. Creo que en cuanto a enzimas, estas son la última que vamos a estudiar, nada más empezamos estas tres. Y vamos a pasar al siguiente tema, que vamos a hablar acerca de las lipoproteínas plasmáticas. Ahora sí, de cada una de ellas. Quiero saber si hasta ahorita hay algo que quieran comentar, alguna duda, pregunta o comentario de lo que estamos hablando. Porque estas semillas de calabaza pero están crudas y no me gustan así. ¿Alguien quiere? Digo, no. Bueno, sí les ofrezco, pero que no van a poder comer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se oye cuando mastico? Tengo una pregunta, disculpe. Échale. Ya ve que, por ejemplo, para la cuantificación de la glucosa en el suero, se utilizan evidentemente reacciones pues enzimáticas, ¿no? Por la especificidad, Sí. todo eso. En el caso de la cuantificación de enzimas, ¿es lo contrario? O sea, ¿se utiliza el sustrato o algo así? Ok. Hay varios métodos para cuantificación de enzimas. Los más específicos y mejores, efectivamente, se utiliza un sustrato. A veces se mide la cantidad de sustrato consumido. O sea, por ejemplo, una lipasa, le pones su sustrato para el cual fue hecha esa enzima. Ustedes saben que las enzimas son muy específicas, entonces se les pone un sustrato específico, marcado a lo mejor, y al unirse a la enzima que estamos buscando, ese complejo que se forma, deja de estar marcado, por decirlo de esta manera. Entonces se cuantifica cuánto sustrato quedó libre. Eso es lo que se cuantifica. En base al sustrato que queda libre, podemos nosotros saber cuánta enzima había. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar de una enzima. ¿No han llevado ustedes enzimología? ¿Lo van a llevar? Los clínicos sí, ¿verdad? Llevan una materia, enzimología, pero no estoy seguro si la llevan hasta noveno semestre o si ya la debieron haber llevado. Si no, pues yo creo que va a ser hasta noveno. Por ejemplo, hay una enzima que se llama TGO. ¿Quién sabe qué significa esto? Estas siglas. Es la misma enzima, ¿eh? Enzimas hepáticas. De hecho, esta enzima también se encuentra en el corazón. A ver, bioquímicos. Y no busquen, bueno, busquen en su memoria. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Transaminasa glutámico oxalacética. Es lo mismo que aspartato aminotransferasa. Es lo mismo, es la misma enzima. Para cuantificar esta enzima, se le pone en presencia de su sustrato, se puede medir el complejo que forma con el sustrato, pero generalmente lo que se mide es el sustrato que sobró. Y nos damos cuenta, porque a veces, por decirlo de esta manera,
nosotros le echamos sustrato y le echamos sustrato y le echamos sustrato y se sigue, consume y consume y consume, eso significa que la enzima está en valores muy altos. Pero es la palabra, digo, es la manera de hacerlo. Alexis, ¿me preguntaste? ¿Tú me preguntaste? Sí, fui yo. No sé. Alexis, esa es la manera. Diste en el clavo. No es difícil. Las reacciones son sencillas. Son estudios. Hay también colorimétricos, pero últimamente las técnicas más nuevas, así como determinación de glucosa, incluso de lípidos, utilizamos más bien enzimas y sustratos. En este caso usamos un sustrato. Mira, ya es donde me metí, hasta la TGO. ¿No han visto enzimología entonces? ¿De veras? No, todavía no. De veras, no, todavía no, ¿verdad? Bueno, les voy a decir por qué es importante. Dentro de la química clínica se analizan muchas enzimas, de las que me acuerdo ahorita, TGO, le vamos a llamar AST, porque así viene más bien, los gringos así le llaman más bien, y como muchos reactivos son de allá, así le mencionamos. AST y ALT, aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa, la gamma glutamil transferasa, la CPK, creatinín fosfoquinasa, la CPK fracción MB. Así, ahorita de que me acuerdo rapidito son esas, pero hay varias, de manera que todas se estudian en una sola unidad de aprendizaje. No las vemos nosotros porque pues, ya vemos muchas cosas, con esto ya no alcanzaríamos a terminar el semestre. Hay una clase especial, se llama enzimología, muy padre, muy bonita. Esa unidad de aprendizaje también la di. Después la maestra Herminia se encargó de darla. Ahorita no sé quién esté dando la verdad. Enzimología. Pero va muy relacionada entonces con la química clínica. Bueno, pero ya no lo comí. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a empezar a hablar acerca de las lipoproteínas plasmáticas ya. Vamos a empezar hablando acerca de los kilomicrones. ¿Algo que quieran decir? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta o algo? ¿No? ¿Seguro? Bueno. Vamos a empezar hablando acerca de los kilomicrones. Hablamos un poquito acerca de ellos. Son las lipoproteínas más grandes. Los kilomicrones se producen en las células que forman parte de la luz intestinal. Les dije que la luz de los vasos sanguíneos es esa parte por donde circula la sangre. La luz intestinal es el hueco, el tubo por donde van pasando los alimentos, que se van aprovechando, se van absorbiendo por el intestino. Los enterocitos son células que forman parte de la luz intestinal. Los kilomicrones entonces se sintetizan, se forman en los enterocitos, en estas células. Es decir, los kilomicrones no nos los comemos en la dieta. Los kilomicrones se forman a partir de los ácidos grasos que ingerimos en la dieta. Los kilomicrones son ricos en triglicéridos, fíjense, de origen exógeno. Lo que les dije, son ricos en ácidos grasos esterificados, es decir, triglicéridos que ingerimos en la dieta. Por eso dice de origen exógeno. Los kilomicrones contienen, pero muy pequeña cantidad de colesterol y fosfolípidos. Tienen aproximadamente un 2% de su peso de proteínas, es decir, de apo y lipoproteínas. La función de los kilomicrones es meter triglicéridos, ácidos grasos de los alimentos hacia la sangre
para llevarlos a las células y aprovechar, que sean aprovechadas por las células. Son lipoproteínas muy grandes, lo mencioné, o creo que aquí dice grandes partículas, son las más grandes, ya vimos. Son muy grandes, entonces son muy poco densas, flotan en el agua, y ese es menos denso que el agua. Cuando observamos o cuando en la sangre hay muchos kilomicrones, el plasma de la sangre se ve de una coloración lechosa, se ve de color blanca. Todos los años les digo, les voy a traer un tubo quiloso, se dice, para que ustedes vean cómo se ve. Si me recuerdan, el próximo martes les prometo traer uno. Y voy a hablar acerca un poquito de esto. El plasma, se los voy a decir de otra manera. Los kilomicrones se encuentran en la sangre. Todas, esto que estamos hablando, no están en la dieta, así como lo mencionamos la clase pasada. No están en alguna otra parte. Estas lipoproteínas, fíjense cómo dice, plasmáticas, las encontramos en la sangre. En la sangre, los kilomicrones transportan una gran cantidad de triglicéridos, son bolitas de triglicéridos. ¿De dónde agarraron esos triglicéridos? De la dieta. Nosotros al comer un chicharrón, papas fritas, un pedazo de carne, también trae grasa. Nuestro organismo se encarga de digerir estas grasas, las hace en partículas muy pequeñitas, los ácidos biliares. Estas partículas de triglicéridos muy pequeñitas son absorbidas por el intestino y transformada dentro del intestino en kilomicrones. Ya que se hizo el kilomicrón dentro del intestino, lo lanza a la circulación sanguínea. Cuando una persona tiene muchos kilomicrones porque ingirió grasas en su dieta, nosotros observamos en su sangre una coloración lechosa. Aquí lo tengo, aunque esté en blanco y negro, así lo vemos, miren. Si se fijan, esto es un suero, dice aspecto de suero obtenido en ayunas de un paciente con hiperlipemia. Esta capa superior de aquí, esto de aquí, son lípidos que pueden provenir o de la dieta o pueden ser producto de una dislipidemia. Estos exceso de triglicéridos en la sangre pueden ser lípidos, nosotros no lo podemos diferenciar tan fácilmente. Se pueden deber a que el paciente esté enfermo o se pueden deber a que el paciente, antes de tomarle la muestra de sangre, ingirió una dieta rica en grasas, rica en lípidos. Entonces, los lípidos que ingiere son absorbidos, se transportan en la sangre en kilomicrones en gran cantidad antes de ser catabolizados, digamos. Entonces vemos esta capa lechosa y de hecho los eritrocitos también así se ven de un color rosita muy bajito, casi blanco, porque estos kilomicrones, esta grasa pinta todos los eritrocitos, ¿no? Se ven así de ese color blanco. Si esta capa lechosa es producida por kilomicrones, es decir, por grasas que ingerimos en la dieta, decimos que este suero está quiloso. Si estos lípidos que vemos en el suero se produjeron o están en el suero porque el paciente está enfermo con alguna enfermedad que tenga que ver con los lípidos, le llamamos al suero que está lipémico. Es difícil de diferenciar un suero lipémico de uno quiloso. Yo no lo logro. Me acuerdo en una clase, cuando me daba clase mi maestra Araceli de análisis clínicos, ella me decía,
pues que ella conocía personas que podían diferenciar, este suero está lechoso, ¿será por kilomicrones, o sea, por la dieta, o será porque el paciente está enfermo? Y decía que había gente que podía diferenciar. Yo, en mis, 2008, 28, 18, 19, 20, 21. En mis 23 años que tengo trabajando en análisis clínicos, no sé diferenciarlos todavía. Yo los veo igual de blancos. Entonces, no sé decir, este paciente tiene el suero quiloso o lo tiene lipémico. Quiero que entiendan la diferencia. Quiloso es el suero blanco, lleno de triglicéridos, pero porque el paciente ingirió algún alimento rico en grasas antes de tomarle la muestra. Si el paciente vino en ayunas completamente, no ingirió nada y su suero está blanco, lechoso, decimos que está lipémico, porque el paciente tiene alguna enfermedad sobre los lípidos, de manera que se acumulan lípidos en su sangre y los vemos de esta manera así blancos. ¿Ok? No sé si quede claro lo que les quise explicar ahorita. Aquí está la imagen que quería enseñarles el martes. Miren, ya la encontré. Bueno, estas son las generalidades de los kilomicrones. Cuando doy clases así de manera presencial y nos da tiempo, vemos un poquito el metabolismo de los kilomicrones, de hecho de todas las lipoproteínas. Lo voy a mencionar nada más rápidamente. Quiero que ustedes se den cuenta que las lipoproteínas no son, como les dije hace rato, nada más unas bolsas que están en la sangre transportando lípidos, ¿no? Tienen un papel muy importante en el metabolismo de los lípidos. Aquí fíjese lo que escribí, pues los lípidos que se hidrolizan en el intestino, es decir, que están ingeridos por la dieta, entran a los enterocitos, aquí se resterifican si no lo están, y forman los kilomicrones. Se llaman kilomicrones nacientes. Si se fijan, los kilomicrones nacientes tienen estas son apolipoproteínas. ApoB48, ApoA1 y ApoA4. Cuando llegan a la circulación sistémica, incorporan ApoC y ApoE. Aquí tenemos ApoC y ApoE. No sé si lo alcancen a ver. Esta ApoC y la ApoE son seguidas por HDLs. Las HDLs cuando se degradan, liberan estas lipoproteínas y son utilizadas para formar kilomicrones. Es lo que les decía, está todo enmarañado. No es nada más que vayan siguiendo una sola línea, ¿no? Es todo algo muy complejo. No es mi interés, afortunadamente para ustedes y también para mí, pues saber exactamente el metabolismo. No, ni siquiera. Nada más me interesa que sepan qué es un kilomicrón, cuál es su función y que tengan la idea de que el kilomicrón y todas las lipoproteínas forman parte pues del metabolismo en general de los lípidos. Ustedes saben que el metabolismo es algo pues complejo. Lo que pasa con los kilomicrones, ya que están circulando, es que pueden convertirse o ser un sustrato energético, es decir, como les mencioné también hace rato, pueden ser utilizados por las células como fuente de energía. Para eso es el kilomicrón. Entonces, al fin de cuentas, es un almacén de energía muy importante los kilomicrones. En caso de que no se requieran para producir energía, se resterifican y se almacenan esos triglicéridos en principalmente el tejido adiposo. Aquí lo estamos viendo este cuadrito. Dice tejido adiposo, también el tejido muscular, y ahí es donde se almacena. ¿Qué pasa si una persona ingiere muchas grasas, pero no las consume? O sea, sus células no las consumen. Pues entonces se acumula en el tejido adiposo y la persona sube de peso. ¿Sí? Si comemos muchas grasas y no las gastamos energéticamente hablando, vamos a subir de peso. Esa subida de peso se va a observar en el tejido adiposo. Si una persona come muchas grasas, pero
las gasta porque energéticamente tiene mucho consumo, pues entonces no va a engordar. Así vemos gente que trabaja en los ranchos, que trabaja vaqueros, agricultores, que se la pasan haciendo ejercicio físico todo el día y ese es su trabajo y prácticamente todos los días. Y llegan a su casa y comen, cuando pueden comer bien, pues comen muchas grasas, pueden comer chicharrones, pueden comer carne de puerco y comen lo que le pongas de grasas, comen con tortillas, etcétera. Y los vemos que no suben de peso. Esto pasa porque toda la energía consumen mucha energía, pero igual la gastan. En cambio, el químico Carlos, mañana que es viernes, se compra sus tacos, porque nomás los viernes compro tacos de carnitas a la vuelta del seguro. Y luego viene y se sienta a dar clases. Y sí estoy consumiendo energía, pero pues no es tanta como la física, es más bien energía aquí, pues de mi boca y de mi voz y un poquito de cerebro. Entonces, ese exceso de grasa que me estoy ingiriendo se me va y se me acumula en el tejido adiposo. Aquí en el tejido adiposo, cuando se convierte más bien en sustrato energético, haz de cuenta que el kilomicrón pues se hace pachichi, se seca, porque va a disminuir su contenido lipídico interno rico en triglicéridos. Entonces la concentración de otros componentes que tiene el kilomicrón, componentes superficiales, por ejemplo el colesterol no esterificado, fosfolípidos, esta ApoA, esta ApoC, son cedidas, o sea, van a servir al HDL o circulan en el plasma para formar HDL que apenas están haciendo, que apenas están formando. Generalmente las lipoproteínas siguen un ciclo como de vida. Cuando salen a la circulación, producidas por el hígado, por ejemplo, y se les van uniendo y van soltando apolipoproteínas y lípidos, entonces van cambiando su estructura, su forma, su contenido. Por eso aquí le llamamos HDL naciente. Las HDL van madurando, digamos, y van cambiando su contenido. Aquí estamos viendo las HDL, dicen, le cede colesterol esterificado al kilomicrón. Los kilomicrones residuales, ya que soltaron su contenido de triglicéridos, entonces son ricos en colesterol esterificado y ricos en ApoE y son eliminados por el hígado. Es decir, el hígado viene, agarra los kilomicrones y les da salida. Lo degradan y salen del organismo o algunos de sus componentes vuelven a ser reutilizados, como lo estamos diciendo. El proceso es relativamente rápido. Fíjense que lo que tengo aquí anotado al último dice, los individuos sanos no tienen kilomicrones en el plasma después de 24 horas de ingesta de alimentos. Si yo como ahorita y no vuelvo a comer más que a tomar pura agua, dentro de 24 horas, es decir, a las 7 de la tarde de mañana, ya no voy a tener kilomicrones. Los kilomicrones son exclusivamente producidos a partir de grasas de la dieta. Los kilomicrones no se producen de manera endógena, nada más se producen de manera exógena a partir de las grasas que estamos produciendo. Sí se producen los kilomicrones en nuestro cuerpo, pero a partir de lípidos que ingerimos en la dieta. No sé si tengan alguna duda con los kilomicrones. ¿Habían oído hablar de ellos? ¿No? Realmente no. No, ¿verdad? Es que no son términos muy utilizados. Nosotros en el laboratorio de análisis clínico lo utilizamos un poquito más. Lo utilizan mucho los médicos internistas, principalmente, que se encargan de las dislipidemias. También quiero contarlos, o sea, esto es así muy por encimita. Todo esto es pues, más complejo y pues tiene muchísimo que estudiarse. Estos esquemitas que tengo aquí, si mal no recuerdo, no me van a creer de dónde los tengo. ¿Saben qué? No estoy seguro. No estoy seguro si los saqué de Wikipedia y Wikipedia lo sacó de algún artículo, no sé, no me acuerdo de dónde.
los puros esquemas estos, o los saqué de un libro que tengo muy viejito, ya no sé. Pero fíjense cómo aquí el kilomicrón residual tiene esta polipoproteína B48 y tiene la polipoproteína E. Y fíjense cómo dice, LRP es una proteína similar al receptor de LDL de la apolipoproteína E. Entonces, en el hígado existen estos receptores y estos receptores reconocen a la ApoE para que el kilomicrón residual sea recibido por los enterocitos y el enterocito le dé salida. Aquí vemos entonces, así de manera muy superficial, cómo las apolipoproteínas sirven como señal para los receptores celulares. Esto es lo que les comentaba. Para esto, esas son las funciones importantes, pues, de las apolipoproteínas. ¿Cómo sabe el hígado que ese es un kilomicrón residual y que tiene que darle salida? Porque lo reconoce por las apolipoproteínas E. Bueno, insisto, si no tienen alguna duda, para pasar ahora a las... ¿cuáles siguen de los kilomicrones? BLDL. 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 Bien, Regina. Aquí están. Las BLDL, ahí les puse lo que significa, ya se los he dicho varias veces, pero no le hacen. Tienen un volumen un poco más menor, un poco menor a los kilomicrones. Son ricas en triglicéridos, pero en menor grado. Ese signo que está ahí significa menor. Menor que, ¿verdad? Menor grado. Es decir, también tienen kilomicrones, pero menos, perdón, también tienen triglicéridos, pero menos que los kilomicrones. La proporción lípido-proteína es más baja. Esto significa que tienen menos lípidos y más proteínas. La proporción lípido-proteína en los kilomicrones es alta porque hay más lípidos y menos proteínas. Esto es pura aritmética. Por ejemplo, si los kilomicrones tienen 10 de lípidos y 1 de proteínas, pues va a ser un número alto, ¿no? 10. Esta proporción es más alta. Si la proporción lípido-proteína en las BLDL es, por ejemplo, 8:4, o sea, tienen menos lípidos y más proteínas, entonces esta proporción va a ser más baja. A esto se refiere aquí. La proporción lípido-proteína, entonces, es más baja que los kilomicrones. También las BLDL le pueden dar turbidez al plasma y lo vemos en forma de plasma lechoso. No vamos a saber bien a bien si es un plasma quiloso o es un plasma lipémico. Ok. Las BLDLs contienen triglicéridos, pero no provenientes de la dieta. Ya dijimos, pregunta de examen. Los triglicéridos provenientes de la dieta se transportan en forma de, ya les pongo yo, kilomicrones, BLDL, LDL, HDL. Y ustedes van a poner kilomicrones. La palabra clave es triglicéridos de la dieta. Lipoproteína que transporta principalmente triglicéridos de origen endógeno, es decir, triglicéridos que fueron formados en nuestro organismo. Entonces vamos a decir nosotros y BLDL. Estos triglicéridos de origen endógeno dice principalmente hepático. Nuestro hígado puede sintetizar triglicéridos. Aproximadamente la mitad de las BLDLs son triglicéridos. El otro 50% de los componentes de las BLDL son colesterol junto con fosfolípidos, 40%,
y proteínas 10%. Fíjense bien, las VLDL tienen una apocaracterística, es la famosa B100. Y digo famosa porque esta apo está inmiscuida en varias partes del metabolismo de las lipoproteínas. Existe una molécula, dice, en cada partícula. Es decir, en cada molécula de VLDL hay una molécula de ApoB100. Aquí lo estamos viendo, B100. De hecho, el VLDL naciente ya contiene la ApoB100. Como su componente principal son triglicéridos, al igual que los kilomicrones, su catabolismo pues también es muy parecido. Es decir, las VLDL van y nutren a las células de tejidos de triglicéridos o se pueden almacenar también de alguna manera en tejido adiposo. Por eso tiene el catabolismo parecido a los kilomicrones y se va descomponiendo la VLDL. Fíjense cómo dice, los componentes en exceso de su superficie, ya que liberaron los triglicéridos, fosfolípidos, colesterol no esterificado, la ApoC, la ceden, le dan esos componentes a las HDL, van incorporando colesterol esterificado de las HDL y se convierten entonces las VLDL en una lipoproteína intermedia que se llama IDL, que son estas que les platicaba yo. Entonces, las IDL ya no son VLDL, tienen muy pocos triglicéridos o casi nada, por lo tanto, su proporción disminuyó todavía más, tienen mucho más proteínas, colesterol no esterificado, también tienen fosfolípidos y se van a convertir en IDL. Hay literatura en que no considera las IDL como una lipoproteína y les llama, son VLDLs residuales. No se han puesto de acuerdo los bioquímicos con esto. Nosotros lo consideramos nada más como una lipoproteína intermedia. Pero vuelvo a repetir, la realidad es que las IDL son estas VLDLs que soltaron los triglicéridos y tienen nada más ciertas apolipoproteínas y digamos que tienen o son ricos en colesterol no esterificado y en fosfolípidos. ¿Se acuerdan que dijimos que los kilomicrones son catabolizados en el hígado? Pues igual, las IDL, estas VLDL residuales, son catabolizados en el hígado, se les da salida por medio del hígado, pues. Aquí en la explicación dice que la lipoproteína lipasa tiene que ver aquí con el catabolismo de las VLDLs. Yo aquí tengo hasta una notita que estoy viendo, fosfolípidos, colesterol esterificado. O sea, antes pues le daban mucho tiempo la explicación, casi íbamos paso por paso en el metabolismo, el catabolismo de las lipoproteínas. Creo que ahora me interesa más que ustedes aprendan o dedicarle más tiempo a cómo vamos a cuantificar las lipoproteínas en la sangre y a la enfermedad que producen. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Con las IDLs, más bien con las VLDLs. Porque vamos a continuar hablando acerca de las IDLs, es decir, de estas VLDLs residuales. Las IDL, les comentaba, está ahí, significa intermedio, lipoproteína de densidad intermedia. Se llama intermedia porque está entre las VLDLs y las LDL. Rápidamente, no tienen mucho tiempo de vida. En realidad, no sobreviven mucho tiempo. Las VLDLs residuales existen durante una pequeña cantidad de tiempo en nuestra sangre. Rápidamente se transforman, son categorizadas por el hígado. Aquí estamos viendo cómo son recibidas por el hígado. Y algunos o varios de esos componentes son cedidas
a las LDL. Aquí lo tengo escrito y se pueden tomar dos vías metabólicas. Se eliminan del plasma por el hígado o se convierten en LDL porque pierden lípidos y ceden las ApoE a las HDL. Entonces, las IDL provenientes de las VLDL rápidamente se convierten en LDLs o son eliminadas por el hígado. Y de aquí, bueno, entonces vamos a continuar ahora sí con las LDLs. Este LDL es el llamado, casi se los digo nada más para después vamos a estudiar una enfermedad que se llama aterosclerosis y es importante que ustedes entiendan bien el concepto de LDLs. Aquí estoy viendo una pregunta de Ángel. Para detectar las VLDLs se utiliza la ApoB100. Ok. Creo, Ángel, que lo que me quieres preguntar es que si para cuantificar la VLDL utilizamos la ApoB100. ¿No? No. Vamos a ver así muy específicamente cómo determinamos las lipoproteínas en el laboratorio. Pero no es una manera de determinar la ApoB100. Fíjate bien, Ángel. La ApoB100 no nada más se encuentra en las... pero déjame ponerte tu pregunta otra vez. Blayo. La ApoB100 no nada más se encuentra en las VLDLs. Si te fijas, aquí también la estamos viendo en las LDLs. La ApoB100 no es una apolipoproteína totalmente específica y característica de las VLDLs. La VLDL la utiliza mucho, se encuentra mucho en ella. Podemos decir que podemos relacionarlo, pues, la ApoB100 con la VLDL, pero si nosotros utilizáramos la ApoB100 para cuantificar, o queremos cuantificar nada más VLDLs, cuantificando la B100, vamos a tener un sesgo positivo, se llama. Es decir, vamos a cuantificar de más, porque no nada más las VLDLs tienen ApoB100. Hay otras lipoproteínas como la LDL, que también tiene ApoB100. Es decir, la ApoB100 puede estar en otras lipoproteínas, a lo mejor en menor cantidad o con menos importancia que las VLDLs, pero también están presentes. Si cuantificamos toda la ApoB100 y la relacionamos con la VLDL, no, va a ser un error, porque vamos a cuantificar más VLDL de la que en realidad hay. Se llaman sesgo positivo. Te voy a decir cómo se cuantifican las VLDLs. Hay dos maneras, y me voy a adelantar mucho, pero no le hace, ya me dieron ganas. Ya me dieron ganas de platicar de esto. Voy al baño todavía. La manera de cuantificar VLDL o las lipoproteínas se puede hacer por una técnica que se llama ultracentrifugación. Se meten en centrífugas especiales y se separan las lipoproteínas y después se cuantifican. Es caro y no tiene mucha utilidad clínica. Hubo una persona que encontró que la concentración de VLDL en la sangre equivale aproximadamente a la concentración de triglicéridos dividida entre 5. O sea, bien fácil. Nosotros cuantificamos la cantidad de triglicéridos que hay en la sangre, dividimos entre 5 y esa es la concentración aproximada de VLDL. Esa es la manera como lo cuantificamos. Vamos a hablar acerca de esto más adelante, yo creo que en la siguiente clase ya, cuando veamos la manera de identificar lipoproteínas. Pero no, definitivamente no se cuantifica la VLDL ni ninguna otra lipoproteína por cuantificando las apolipoproteínas. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno.
Vamos a dedicarle especial atención a las LDLs. A ver. Aquí estoy viendo este cuadrito que no lo tengo acá. Y creo que sí es importante. Pero bueno. Se menciona y se dice que las LDL es mal llamado el colesterol malo. Colesterol malo. Además, hasta entre comillas lo voy a poner así. Qué feo está escrito. ¿Sabe qué dice ahí? Pero bueno. Las LDL transportan colesterol de la sangre hacia las células de los tejidos. Se llaman células periféricas. Es decir, a todas las células de nuestro organismo que no están en los enterocitos o que no son enterocitos. Son células que están de todo, de cualquier tejido que está irrigado por la sangre. Las LDL, fíjense bien, lo puse hasta subrayado, acarrea, es decir, transporta la mayor parte del colesterol circulante en el hombre. La mayor parte del colesterol se encuentra en la sangre transportado en las LDLs. No pierdan de vista estos dos puntos. La mayor parte del colesterol que tiene el ser humano en la sangre es acarreado por las LDLs y la LDL lleva el colesterol de la sangre hacia los tejidos. Por aquí hay una diapositiva en la cual vimos, ¿dónde fue? Pues no me acuerdo. Vimos la proporción. Ya me acordé dónde está. Está aquí en el colesterol. No se me vayan a marear. Aquí. Se fijan, en esta diapositiva hablamos de que aproximadamente el 70% del colesterol es transportado por la lipoproteína que estamos viendo, por las LDLs. Fíjense las demás lipoproteínas cuánto transportan, 35% y 12%, comparado con el 70% de lo que transporta las LDL. Entonces, las LDL transportan la mayor parte del colesterol que tenemos en la sangre, que dice, está circulando en nuestra sangre. Ese colesterol es transportado entonces por las LDL. Dice, acarrea la mayor parte del colesterol circulante en el hombre. En el hombre y en la mujer, porque ya ven que ahorita tenemos que decir, hombres, ¿cómo? O sea, tenemos que decir las dos cosas. Pero al decir hombre, estamos diciendo hombres y mujeres. No. El LDL es también la lipoproteína más abundante porque es la mitad de la masa total de lipoproteínas, es decir, la mitad de lipoproteínas que se encuentran en la sangre, la mitad son LDLs. Tiene también característicamente ApoB100. Esta ApoB100 es una señal reconocida por receptoras tanto de células periféricas como del hígado. Ya hablamos de lo que son células periféricas. Cuando se forma este complejo receptor con las LDL, es decir, la LDL, la que es esta, tiene aquí la ApoB100, y esta ApoB100 es reconocida por un receptor celular, algo así. Cuando la célula entonces se une al ApoB100, que va unida a su vez a las LDL, esta LDL, esta lipoproteína, se mete a la célula, dice por endocitosis, se forma como una bolsita y se mete a la célula. Dentro se degrada en las lisosomas, estructuras que ustedes yo creo que estudiaron en biología celular, y dentro de los lisosomas, o más bien en los lisosomas, se libera el contenido rico en colesterol dentro de las células.
Hay un problema con las LDL, por lo cual se les llama células, no células, se llama lipoproteína mala, ¿no? O colesterol malo. Voy a hablar un poquito acerca de esto. Adelante. Voy a seguir con el proceso del LDL colesterol. Cuando la célula ya captó las LDL, moléculas de LDL, y aumentó su contenido de colesterol, esa célula, este aumento del colesterol intracelular hace que los receptores de LDL no se sinteticen. Entonces, el colesterol elevado dentro de la célula actúa como una pared para los receptores de LDL. Hay receptores LDL en las células, son estos. Ya cuando aquí dentro de la célula se llena de colesterol, estos receptores desaparecen. Al desaparecer entonces, ya no se van a meter LDLs, ya no se van a introducir LDLs hacia la célula. Entonces, ¿qué pasa? Se acumulan LDLs fuera de la célula. Se acumula LDL en la sangre. Bien, vamos bien hasta aquí. Ok. Se eleva el colesterol en las células, captaron el LDL que querían. La célula ya no sigue recibiendo LDLs, entonces esas LDLs sobrantes circulan en la sangre. Y resulta que hay unas células, leucocitos, se llaman macrófagos, comen moléculas. Y estos macrófagos no necesitan del receptor para la ApoB100 para poder comerse a la LDL. Los macrófagos comen las LDL, incorporan, como lo tengo aquí escrito, las LDL dentro de ellas, pero sin necesidad de un receptor de ApoB100. Entonces el macrófago come LDLs que sobraron en la sangre, que no fueron utilizadas ya por las células porque las células se llenaron de colesterol. ¿Qué pasa entonces? Entonces, estas LDLs se convierten en una célula, en un macrófago, perdón, estos macrófagos que comieron LDLs se convierten en un tipo de células que se llaman células espumosas. Son células enfermas, son células que tienen demasiado colesterol. No son células cualquiera, son macrófagos, son leucocitos que tienen mucho colesterol. ¿De dónde proviene este mucho colesterol que tienen estas células macrófagos? Del colesterol que no fue aprovechado por las células. Aquí lo tengo. Si la concentración de colesterol aumenta y hay muchas LDLs modificadas, que se llaman células espumosas, entonces estas células macrófagos se van degenerando por el mismo colesterol que tienen mucho y se convierten en células espumosas. Y todo esto, el problema es que estas células espumosas causan un daño en el sistema vascular. Estas células espumosas causan, uno de los problemas que causan son los eventos cardiovasculares, es decir, ataques al corazón, ese tipo de problemas. Todo porque hubo un exceso de colesterol. Entonces, si por alguna razón una persona consume mucho colesterol y no es utilizado por sus células, ese colesterol se acumula en la sangre, es comida por macrófagos, los macrófagos se convierten en células espumosas y las células espumosas, por una serie de pasos que después vamos a estudiar, producen una enfermedad que se llama aterosclerosis. Aterosclerosis. Así. Vuelvo a insistir, todo por el exceso de colesterol que hay en la sangre. Por eso, insisto, a este colesterol en exceso, al LDL, se llama colesterol malo.
Si el médico le pide a un paciente un perfil de lípidos y observamos en el perfil de lípidos, es decir, un perfil de lípidos significa que le vamos a cuantificar colesterol, triglicéridos y las lipoproteínas. Y si ve el médico que hay muchas LDL, colesterol malo, es un signo de alerta, porque al haber muchas LDL significa que se pueden estar produciendo células espumosas y estas células producen aterosclerosis. ¿Queda más o menos claro? Aquí tengo que, dice, no, el reconocimiento de los macrófagos de las LDL no tiene que ver aquí la ApoB. La ApoB sirve para que las células periféricas reconozcan a las LDL, pero los macrófagos no ocupan la ApoB. Los macrófagos reconocen a las LDL por otros motivos, dice, modificados por oxidación, acetilación o peroxidación, es decir, no necesitan del ApoB, lo reconocen por otros, estos procesos, no necesitan a las ApoB100. El problema es cuando hay muchas LDL en la sangre sueltas, es comida por macrófagos y se convierten estos macrófagos en células espumosas. Vuelvo a repetirles, ya los voy a dejar hablar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Se acuerdan que alguno de ustedes me preguntaba? Dígame. La última clase comentó que las LDL, así como lo comentó ahora, transportaban colesterol de la sangre a los tejidos, a células periféricas. Sí. Y el HDL era lo contrario. Ajá, lo lleva para atrás. Dijo que había un equilibrio entre la combinación de los dos. Pero sí, claro. En la otra diapositiva comentó que el LDL del colesterol que el humano posee transporta del 60 al 70 y el HDL del 15 al 12. Entonces, ¿cómo es que puede haber un equilibrio con una diferenciación de porcentajes diferentes? Habiendo más HDL, Yajín. Habiendo una cantidad mayor de HDL y menor de LDL. Por eso se le llama, cuando el médico, es algo también complejo, Yajín, pero te lo voy a mencionar de esta manera. Si el médico ve en un perfil de lípidos las LDL en poca cantidad y las HDL en alta cantidad, dice, está perfecto, ¿no? Se está degradando más colesterol que lo que se está llevando colesterol a los tejidos. La manera de cómo se equilibra es como habiendo una cantidad de HDL suficiente para llevar el colesterol necesario de los tejidos al hígado para su desintegración y que no haya tanta LDL. O sea, el equilibrio no es que haya la misma cantidad de LDL y HDL, no. El equilibrio consiste en que haya la cantidad necesaria de LDL para que no sobre en la sangre y la cantidad suficiente de HDL para que lleve el colesterol que ya no funciona en las células hacia los tejidos otra vez. De esa manera es el equilibrio, pues. Como te lo contesté en primer lugar, primero ahorita, ¿cómo se logra un equilibrio? Pues habiendo más HDL que LDL, en pocas palabras. Es así como se hace. Yajín, el problema aquí también es, depende de las personas. Hay personas que, aunque no coman colesterol, hay muchas personas vegetarianas que tienen dislipidemias. O sea, no todo es por la comida. Sí influye mucho, pero no todo es por la comida. Hay personas que tienen enfermas en su metabolismo de manera que no producen, por ejemplo, LDLs de manera normal o HDL de manera normal y se producen dislipidemias. No, yo creo que una de las primeras cosas que a mí me sorprendía cuando empecé en la clínica, en el laboratorio, fue esa. Yo veía pacientes delgados infartados. Siempre yo pensaba, dije, oye, ¿sabes qué? Recibí una solicitud de un paciente, se acaba de infartar, hay que ir a tomar una muestra de urgencias. Y ya iba, y yo me esperaba ver así un animalón, ¿verdad? Gigantesco, así. Dije, no. Y llegaba y veía a una persona delgadita, o sea, una viejita así flaquita. Y dice, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cómo, no? ¿De dónde sacó el colesterol para que le diera un ataque al corazón a esa señora? Ya después fui aprendiendo, con lo que yo vi en la clínica, más lo que me ponía a leer, que hay dislipidemias, ahí esa viejita flaquita tiene alguna enfermedad, de manera que sobra colesterol en su sangre, hay más LDLs, la cantidad de HDL no es la suficiente, etcétera. Muchas causas. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta?
No, de nada, viejo. ¿No? Profe, por cierto, Sí, échale. ya ve que la clase del martes, sí, creo que fue el martes, la anterior, Sí. Ujú. yo le había comentado que había leído Ajá. que los camarones, Sí, sí, no sí, me sí. acuerdo cómo, pero sí se acuerda, ¿no? Sí, Volví sí. a buscar y no, bueno, Ujú. lo que decía era que el consumo de camarones había causado un Ujú. aumento en el colesterol HDL, perdón, LDL. no, en el LDL. HDL. Ah, entonces qué Bueno, bueno, o sea, sí. ajá, eso es lo ¿Mm? que, ya ¿Es ve lo que que yo le decía? pregunté si los camarones tenían colesterol HDL, Ajá, pero sí, no sí, se sí. podía eso, me dijo usted. No, ya lo estamos viendo aquí, mira. Estos están en la sangre de nosotros y sirve para transportar colesterol. Ajá. Ajá, Entonces y lo leíste y eso fue lo que decía, pues que lo que más bien, leíste. ajá, y ya le entendí, pues. Ah, pues la verdad no sé, no he leído una publicación científica acerca de que si el colesterol de los camarones aumente las HDL. Este, no veo yo una razón por la cual aumenten las HDL, pero pues es cosa de estudiarlo y si, qué bueno, a mí me encantan los camarones y todos los animales comemos. Yo creo que la mayoría de nosotros comemos camarones muy seguido, porque la facilidad que tenemos de comerlos, pero pues si lo aumentan, qué bueno, ¿no? Porque al revés, nosotros siempre pensamos que los camarones, pues, producen o pueden producir una hipercolesterolemia. Si producen más bien una hipercolesterolemia, pero dependiente de las HDL, pues qué bueno. Y te lo digo dependiente de las HDL, porque acuérdense que les dije que las LDLs más VLDL más HDL juntas, la suma, nos da el colesterol total. Si los camarones lo aumentan el HDL, que bueno, no he leído yo absolutamente nada de eso. Te digo, no veo así de manera rápida una razón, pero pues ojalá que sea así de veras. Bien, no sé si hay otra cosa que quieran comentar o decirme. ¿No? Ok, vamos a ver. ¿Qué no son? Ah, sí, tenemos tiempo perfectamente. Vamos a continuar con las HDL colesterol. Y si se fijan, aquí tengo escrito, a ver, espérenme, antes. Ah, sí, aquí tengo esta imagen que les comentaba hace ratito, todavía hablando acerca del catabolismo de las LDLs. Y fíjense cómo aquí en este dibujito dice LDL y se ve una célula aquí, la representación de una célula, y dice receptor para el LDL. Aquí se ve el lisosoma, y de esta manera el lisosoma, o dentro del lisosoma se rompe la LDL y se libera el colesterol dentro de la célula. Les comentaba, el aumento de colesterol dentro de la célula inhibe la síntesis de colesterol para empezar y también inhibe la síntesis de receptores. Este receptor lo destruye, entonces las LDL ya no entran a la célula, las LDL, digamos, sobrantes. Estas LDL sobrantes se dice, creo que aquí dice oxidación o algo así, no alcanzo a ver. Y fíjense cómo es recibida esta LDL por un macrófago. Y este macrófago entonces se puede convertir en una célula espumosa, la cual después vamos a ver la importancia que tiene en eventos cardiovasculares, en ataques al corazón y ese tipo de problemas. Ok, vamos a continuar entonces con el HDL colesterol. Y pues veíamos que el HDL colesterol, al contrario de lo que hace el LDL colesterol, es transportar colesterol de los tejidos periféricos hacia el hígado para que este colesterol se elimine en la bilis. La bilis es una sustancia, les platicaba, aceitosa, viscosa, se elimina del hígado hacia el intestino, pasa por, está el hígado, sí, y hay un tubito que conecta esa parte del hígado con el intestino. Aquí ese tubito hay una bolsita, se llama vesícula biliar. A lo mejor algunos de ustedes ya se la quitaron, a mí me la quitaron porque esa vesícula
La bilis, hacer aceitito, forma piedritas, se llaman litos. Se llena esta bolsita y causa dolor. Causa dolor, es doloroso. Entonces se quita la bolsita y ya nada más queda conectado el hígado con el intestino por el coledo, que causa otro tipo de problemas. Pero bueno, el hígado entonces elimina a este colesterol que ya fue utilizado, que ya no nos sirve, al intestino, y el intestino pues sale esta bilis, la bilis, ácidos biliares, salen pues por las heces, junto con las heces. Ayudan en la digestión de lípidos también, pero es la manera en cómo se elimina el colesterol. El HDL entonces se le llama que es el vehículo inverso. Dice transporte inverso del colesterol, porque como les digo, entonces lleva el colesterol de los tejidos hacia su degradación. El HDL es la lipoproteína más pequeña. Si se fijan, su contenido proteico es muy alto, un 50%, 20% de colesterol nada más y 30% de fosfolípidos. A la pregunta que me decía Yajín, pues tiene muy poquito colesterol, aproximadamente un 20%, en comparación con la VLDL, entonces la concentración de HDL debe ser pues un poco más elevada o más elevada que las LDLs. El HDL se sintetiza como casi todas las lipoproteínas en el hígado, en células intestinales también, y se va alimentando su maduración de fragmentos de los kilomicrones. ¿Qué es lo que hace el HDL? Entonces dice, recupera colesterol no esterificado del interior celular. Es decir, de las células agarra colesterol y ya se lo lleva al hígado para que lo elimine por la bilis. Hay varios tipos de HDL colesterol. Las HDL1, que son las que vemos ahorita, van madurando, conforme van perdiendo apos, ganando apos y modificando un poco su contenido proteico y lipídico, se van transformando HDL1, HDL2, HDL3, etc. Pero bueno, las HDLs en general, el contenido que contienen, el contenido lipídico, es decir, prácticamente colesterol, pues lo llevan al hígado, lo van a llevar directamente, es decir, las HDLs pueden ir al hígado directamente y aquí el hígado lo recibe con un receptor especial, o también puede ceder este HDL colesterol, tengo un gallo aquí, no sé por qué, el colesterol, perdón, lo puede ceder a los kilomicrones y los kilomicrones entonces los lleva igual al hígado o puede cederlos a las IDL o LDL igual captadas por el hígado, de manera que todo este colesterol transportado por el HDL de alguna u otra manera llega al hígado para ser catabolizado. Las vías, como les menciono, entonces, pues pueden ser varias. Directamente el HDL colesterol o lo puede llevar al hígado por medio de IDLs o LDLs, etcétera. No nada más las HDL llevan el colesterol directamente al hígado. También lo pueden llevar así como transfiriéndolo a otras lipoproteínas para que pueda ser catabolizado en el hígado. Lo que me interesa y que es muy importante entonces es que considerar pues que el HDL lleva las lipoproteínas hacia el hígado de colesterol proveniente de los tejidos. Yajín, ¿por qué no ayudas a trabajar? Puedes estar oyendo y al mismo tiempo trabajando. ¿Mande? ¿Que por qué no ayudas a trabajar? No, yo ya me tocó barrer toda la casa, maestro. Bueno. A ella le toca trapear. ¿Seguro? Eso decimos todos. Bueno, no sé si hay alguna duda ya con las HDL, que es la última lipoproteína que nos toca ver aquí, esta clase. Déjame ver cuánto tiempo nos queda. Todavía tenemos un ratito. A grandes rasgos, pues, así de
manera muy amplia, pues es la manera como funcionan más o menos las lipoproteínas. Espero que haya quedado más o menos claro. Si, insisto, tienen algo que comentar, alguna duda, pues es momento. Antes de pasar al siguiente tema, que no me acuerdo cuál es. ¿Qué es esto? A ver. Ah, pues sí, es el metabolismo así muy esquematizado de las lipoproteínas, pero ya vamos a pasar directamente a la determinación de lípidos plasmáticos. Esta imagen, ¿se acuerdan que el martes se las quería mostrar, pero no la encontré? Bueno, aquí nada más vemos una representación en dibujitos, medio fellitos, de los tamaños de las diferentes lipoproteínas. Y bueno, si no hay nada que me quieran decir o comentar, vamos a pasar ya directamente a cómo determinamos los lípidos en la sangre. Nos vamos a quedar en esta diapositiva, yo creo. Bueno, ¿seguros? ¿Nada que preguntar? Qué buen maestro soy yo. Por el momento nada. Ah, qué bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca de la determinación entonces de lípidos plasmáticos. Generalmente, los lípidos plasmáticos, la concentración, o más bien, nosotros emitimos un reporte de análisis clínicos de los lípidos en forma de concentración, en términos de concentración, lo menciono aquí. Se pudiera hacer en términos de masa, es decir, en gramos, por ejemplo, ¿no? Tantos gramos de colesterol, tantos miligramos de triglicéridos, etc. Pero no es práctico porque no les expresa, por ejemplo, no es lo mismo 3 gramos de colesterol en un niño, porque el niño tiene muy poca cantidad de sangre o tiene menor cantidad de sangre que un adulto. Entonces, si lo expresamos de esa manera, no se puede establecer bien una relación. Lo ideal es decir cuánto gramos o miligramos de colesterol hay en tanto volumen de sangre. Por eso, entonces, lo ideal es reportar, expresar los valores de los lípidos de la sangre, plasma, como una concentración. Entonces aquí tengo concentración de lipoproteínas. Para determinar las lipoproteínas del plasma, a ver, creo que voy a aterrizarlo de otra manera un poquito mejor. Los lípidos plasmáticos que determinamos en sangre son colesterol, le voy a llamar colesterol total, triglicéridos, dentro del colesterol total, ya mencionamos, están las lipoproteínas VLDL, LDL y HDL. No determinamos kilomicrones, determinamos triglicéridos totales. Entonces, en el laboratorio de análisis clínicos, los lípidos que determinamos son colesterol total. Aparte, determinamos la concentración de VLDL, de LDL, de HDL y la concentración de triglicéridos. Eso es lo que determinamos entonces. Eso es lo que vamos a buscar nosotros en el laboratorio. Para estudiar o para obtener esta concentración de lipoproteínas, lo podemos hacer de diferentes maneras. Se puede hacer primero una separación de las lipoproteínas, es decir, separarlas del plasma una por una y después medir cada una de estas lipoproteínas. El problema con ese tipo de análisis, o más bien hay varios problemas. Puede pasar que la manipulación al hacer la separación de cada una de las lipoproteínas afecte pues el resultado comparándolo con el colesterol total. Aquí lo tengo escrito, dice el análisis de la lipoproteína colesterol, o sea, HDL colesterol, LDL colesterol por separado,
varía más que si contamos todo el colesterol total. A lo mejor, si nosotros contabilizamos las diferentes lipoproteínas por separado y aparte cuantificamos el colesterol total por separado, no nos daría bien la suma. A lo mejor la suma del VLDL, LDL y HDL no sería la misma que el colesterol total, y eso no está bien, o sea, no es posible. ¿Por qué? Pues porque a la hora de separar las fracciones puede haber errores más fácilmente, de manera que no coincida la cantidad de colesterol total con la sumatoria de las lipoproteínas diferentes. Otro error es que pudiera haber problemas, factores que estén asociados a la muestra, a de cómo se toma la muestra, el paciente cómo venía de ayuno, si tiene alguna dislipidemia o no. No es posible. También causa este tipo de problemas si cuantificamos cada una de las lipoproteínas por separado. Ahora, la concentración del colesterol total pues varía y se tiene variaciones fisiológicas normales, es decir, a lo mejor no es exactamente la misma concentración de colesterol a todas las horas del día. La variación es muy pequeña, pero puede haber variaciones. De hecho, puede haber variaciones entre varios días. Entonces, tampoco eso hace que no sea práctico determinar cada una de las lipoproteínas y aparte el colesterol total. La manera en cómo lo hacemos es un poquito diferente. Lo voy a explicar también más adelantito. Y bueno, nos vamos a quedar aquí con esta diapositiva que me parece a mí muy, muy, muy importante. Y como le parece al maestro, pues es que es muy importante, ¿verdad? Porque ni modo que se diga algo diferente. Les puse la pizarra porque les voy a hablar, no me acuerdo si ya lo hice, de un análisis. Espérenme, no sé dónde lo dejé. Aquí está. ¿Están viendo lo que estoy escribiendo? No sé qué hice. Sí, profe. ¿Sí se ve? Sí, ok. Todo análisis en un laboratorio de análisis clínicos conlleva 3 etapas. A ver, díganme una cosa. ¿También están viendo parte de la diapositiva? Que hasta arriba dice determinación del colesterol. No, nada más ve la pizarra. No, eso no se ve. Nada más se ve solo la pizarra. Nada más ven la pizarra. ¿Saben qué? Espérenme un poquito. Es que yo sí veo una parte aquí. No sé por qué. Voy a detener esto. Ahora sí no están viendo nada, ¿verdad? Nada más voy a compartir la pizarra. Oh, qué caray. Bueno, no sé cómo hacerlo. Ok. Todo análisis de laboratorio clínico lo podemos dividir en 3 etapas. No sé si lo han estudiado, si ustedes lo han visto en algún lado. La primera etapa la llamamos etapa preanalítica. Preanalítica. Pone como Ana. Después hay una etapa que se llama analítica. Y después hay otra etapa que le llamamos post-analítica. Son 3 etapas. Entonces, la preanalítica, la analítica y la post-analítica. En todo análisis clínico, y no nada más en los clínicos, prácticamente en cualquier análisis que se realice a cualquier cosa, la etapa preanalítica consiste en la muestra, en cómo se va a obtener la muestra. La muestra es importantísima. Si nosotros no hacemos un buen muestreo, todas las demás etapas se van al caño directamente, no sirven para nada. Si nosotros obtenemos una muestra que no es ideal para trabajarla, de nada sirve. Si yo le tomo una muestra para saber cómo está el comportamiento de la glucosa de un paciente y el paciente desayuna antes café y azúcar y pan dulce, su glucosa se va a ir para arriba y entonces si yo no lo sé o no me doy cuenta, su glucosa va a estar muy elevada y yo voy a pensar que el paciente está enfermo y no. Lo que pasa es que no hubo una buena muestra, la muestra no fue de idónea, no fue de calidad.
La etapa preanalítica nos falló. ¿Sí? La etapa analítica es el proceso del análisis, la técnica que utilizamos, ese meter la muestra en un aparato, nosotros pipetear, el leerlo en el espectro. Esa es la parte analítica. La parte post-analítica es recibir un resultado, la absorbancia, por ejemplo, del colesterol, y esa absorbancia transformarla en un valor de concentración, anotarlo en una hoja, escribirlo en una computadora, en un sistema, para que esto ya lo vea el resultado médico. La mayor parte de los errores en un análisis químico clínico se da en la etapa preanalítica. ¡Tarán! O sea, la mayor parte de los errores no se da cuando estás pipeteando y metiendo el espectro, no. No se da cuando tú pasas un resultado y que lo pasas equivocado, no. La mayor parte de los errores de un análisis suceden en la etapa preanalítica. La etapa preanalítica también consiste o también tiene que ver con la identificación del paciente. Que le tomes la muestra al paciente que tú quieres, no vaya a ser que te confundas de paciente, lo cual pasa muy comúnmente, confundir al paciente. Le tomas muestra al paciente de la cama 2, pero las solicitudes del paciente de cama 1, los confundes. Muchas veces nos confundimos porque hay varios pacientes con el mismo apellido, 2 pacientes con el mismo apellido y nos confundimos. Sucede muy seguido. Todo eso es la etapa preanalítica. Les estoy platicando esto porque vamos a ahorita en este ratito que nos queda, ver cómo la muestra que vamos a trabajar para determinar los lípidos del plasma es la idónea. ¿Cuál será la ideal? Espérenme, ya me perdí. Aquí está. Voy a empezar. Aquí está. Bueno. Para hacer determinación de lípidos, así como estudiamos cómo determinar la glucosa, cómo obtener una muestra para la determinación de glucosa, que la glucosa postprandial o que la glucosa basal, etcétera. Igual nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones para hacer una buena determinación de lípidos y lipoproteínas. En primer lugar, no se debe de modificar, dice, significativamente el estilo de vida antes de la toma de muestra de sangre. Vuelta a lo mismo, algo parecido a lo que pasaba con la glucosa. Si el paciente sabe 15 días antes de que va a ir al laboratorio a hacerse una prueba de lípidos, pues a lo mejor se va a poner a hacer ejercicio, dejar de comer grasas y va a comer lechuga todos los 15 días para que el médico no lo regañe o para no asustarse él por sus lípidos en la sangre. Por eso dice, no debe de modificar el paciente su estilo de vida antes de la toma de sangre en cuanto a alimentación y ejercicio. El alcohol modifica el metabolismo de lípidos, lo aumenta un poquito. Por eso el alcohol debe evitarse, consumirse, no evitarse, no evitar. Evitar es como que, ay, yo hice todo lo posible, pero no me resistí. No, se debe abstener el paciente a consumir alcohol 2-3 días antes de tomarse la muestra de sangre. Vuelvo a insistir, es tomarse la muestra para determinar lípidos. Hay que tomar un ayuno de al menos 14 horas. Yo recomiendo 12 horas. A mí 12 horas me ha parecido que nos ha funcionado muy bien. 12 horas para que tener un buen resultado en la medición de los lípidos. También es necesario, antes de hacer la prueba, que se vea si el paciente está tomando algún medicamento que modifique la cantidad de lípidos o alguna enfermedad asociada que tenga este paciente, alguna diabetes, que también pueda modificar la concentración de lípidos en la sangre. La verdad es que cuando
un paciente esté infartado, hacerle los lípidos no es de mucha utilidad ya. La utilidad es hacer o determinar la concentración de lípidos antes de que el paciente esté infartado. Ahora, la muestra debe tomarse, dice, 20 minutos o después de 20 minutos de reposo en posición sedente, es decir, sentado. Sedente significa sedentario, o sea, tranquilo. Más o menos 20 minutos después de que esté en esta posición el paciente, 20 minutos y se le toma la muestra. En el seguro se la pasan haciendo cola como media hora, parados. Entonces no es una muestra ideal. La muestra ideal es tener al paciente sentadito un ratito para que el metabolismo de los lípidos no esté un poquito acelerado, se relaje un poquito y obtener un buen resultado. Como en todos los análisis, hay que evitar el torniquete por más de un minuto. Si le ponemos el torniquete, de hecho, si nosotros tenemos una vena visible para tomarle su muestra, ni el torniquete necesita. O sea, en realidad el torniquete sirve para ayudarnos a palpar una vena que no está muy visible. Pero si está muy visible, no es tan necesario. Lo ideal entonces es dejarlo no más de un minuto, tomar rápidamente la muestra, quitarlo, porque el torniquete afecta la vascularidad de donde hacemos la punción, afecta la venita, la arteria donde estamos tomando la muestra, y eso influye o puede influir también en la concentración de lípidos de la zona. En la muestra, idealmente debemos utilizar suero, idealmente. Hay veces en que por alguna razón tenemos que utilizar plasma, pues podemos utilizar plasma heparinizado o con el anticoagulante EDTA. Como les digo, idealmente es utilizar suero, pero en realidad obtenemos prácticamente los mismos resultados si utilizamos plasma heparinizado o con EDTA. Y como también prácticamente todos los análisis, hay que separar el plasma, dice aquí me falta una S, el plasma. Hay que separar el plasma, el suero, hay que dejarlos solitos en un tubo, o el suero, o el plasma que vamos a trabajar. Hay que separarlos lo más rápido que podamos, y lo ideal también, como en prácticamente cualquier análisis clínico, es medir la muestra fresca, es decir, lo más rápido, casi tomando la muestra, separándola y procesándola. Si por algo nos vamos a tardar en procesarla, hay que almacenarla en refrigeración, 4 grados centígrados, no más de 4 días. Se puede congelar la muestra a menos 20 grados centígrados y esta muestra puede ser útil hasta por 6 meses, pero la verdad yo no veo una razón por la cual un paciente tenga que esperar 6 meses por un resultado por sus lípidos. Así que si nos vamos a tardar de un día para otro por cualquier razón, hay que refrigerar la muestra separada de las células de la sangre en un tubo aparte. Estas son las principales consideraciones entonces que debemos de tener para tomar una muestra en un paciente que le vamos a hacer una determinación de 1 o 2 o todos sus lípidos. No sé si hay alguna pregunta, ya vamos a terminar por hoy. ¿Hay alguna duda que tengan? La próxima clase ya vamos a empezar con las determinaciones de cada uno de los lípidos. ¿No? ¿Todo bien? Profe, yo sí quiero comentarle algo, pero no respecto a la información de la clase. Ok, a ver. ¿Cree que podría darnos unos 5 o 10 minutos como entre medio de toda la clase? Porque sí se me hace como que mucha información. Ajá, ¿y para qué ocupas? ¿Ocupas como un descansito de 10 minutos? Ajá. ¿Sí? Entre clase y clase, o sea, en las 2 horas un descansito como de 10 minutos. Sí, por mí no hay problema. Algo así. Sí, por mí no hay problema. La verdad es que no tengo problema. No pensé, la verdad es que la verdad no pensé pues que lo necesitaran, pero si lo necesitan, adelante, por mí no hay problema. Recuérdenme la próxima clase. Les doy unos minutos para ir al baño, para tomar agua. Miren, yo aquí tengo mi agua también. Sí, no hay problema. Está bien. Nada más recuérdenme, porque ya ven que yo me agarro hablando y se me olvida. Gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Algo más? Si no, nos vemos el próximo martes 11 de mayo. ¿Les parece? ¿Sí? Ya dijo, profe. Ya dije.
nos vemos en este mismo canal. Hecho. Muchas gracias. Sale, nos vemos el próximo Vamos, martes. gracias. Hasta luego.